Muy buenos días, jueves 4 de abril. A partir de este mes, el Gobierno Nacional estableció un nuevo paquete de aumentos en el gas y el resto de los servicios públicos, con subas que van hasta el 600% de los montos que abonarán las casas particulares y las pymes, y se incrementará de manera exponencial. En medio de cualquier sociedad, un aumento de tal tamaño produciría un escándalo. Por eso, por la apertura de hoy la llamamos "Se viene otro aumento de RS positivo", pero vamos a reflexionar sobre el título de nuestro día 116, ¿por qué toleramos el ajuste? En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx dijo la célebre frase de que la historia sucede primero como tragedia y luego se repite como farsa, en realidad sirviéndose de una frase que había dicho Hegel inicialmente. Sirviéndonos de esta frase como disparador, podríamos decir, comparando el ajuste de 2016 de las tarifas, el primer año de Macri, con este de 2024, el primer año de Javier Milei, los acontecimientos en este punto primero generan reacción social y luego indolencia o acostumbramiento. Otra frase célebre es la economía estúpida, muy utilizada en la política norteamericana durante la campaña electoral en la que Bill Clinton en 1992 le gana a George Bush padre, que lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos. La frase, popularizada mundialmente, deja traslucir una forma de entender la política, y en la Argentina esta expresión podría ser equiparable al llamado voto heladera o que la gente vota con el bolsillo. Según todas estas frases, las personas apoyan a un determinado dirigente político según cómo es su situación personal. Si a la persona le va mejor que antes, lo va a elegir, y si le va peor, va a elegir a otro. En el caso de la experiencia del gobierno de Javier Milei, esto no es necesariamente así, o no viene siendo necesariamente así. Según el índice de consumidor elaborado por la Universidad de Itela, las personas manifestaron mayoritariamente estar en muy mala situación económica, pero con la expectativa de que en un futuro la situación estará mucho mejor. Es decir, en el gráfico del estudio, la línea que muestra cómo están las personas en el presente va para abajo, y la línea indica cómo las personas creen que van a estar en el futuro va para arriba. A este punto es la economía estúpido, o que la gente vota con el bolsillo, en la Argentina de hoy no parece aplicarse. El dirigente comunista italiano Antonio Gramsci decía que cada hombre es un filósofo, en el sentido de que cada individuo tiene una noción del mundo, de la sociedad y de sí mismo, y algún tipo de explicación de las cosas. ¿Qué hay entonces en la filosofía de cada uno de los argentinos que tiene esta disociación entre cómo cree que les va y cómo cree que le irá? Esa es una respuesta que tendremos recién más adelante. Es interesante comparar un aspecto del malestar como la suba de las tarifas de los servicios y transportes entre el macrismo, aquel gobierno del año 2016, y el actual gobierno de Javier Milei 2024. Lo que hubo en el 2016 fue un incremento de las tarifas luego de una campaña de Cambiemos en la que afirmaba que dejarían lo bueno y cambiarían lo malo de la herencia del kirchnerismo. En el debate presidencial, Macri se negaba a cualquier tipo de ajuste y lo acusaba a Daniel Scioli de hablar como un panelista de 678. Es decir, las elecciones en las que Macri asumió como presidente, reinaba en aquel momento aún la hegemonía cultural kirchnerista. La cosmovisión política argentina estaba impregnada de 12 años de gobiernos progresistas, y la misma palabra ajuste era mal vista, y Macri tenía terror de que se instale la frase "Macri gobierna para los ricos". Vamos a compartir las justificaciones del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, para aumentar las tarifas 29 de enero del año 2016. Podemos hacer los cálculos. Acá voy a mostrar, por ejemplo, un consumidor de Edesur que consume 180, que está por encima de los 150 que estamos remunerando como tarifa social. Cualquiera puede hacer la cuenta y el cálculo de qué es lo que está pagando hoy, y hacerlo en valor absoluto o en valor relativo. Y uno puede hablar en porcentaje o en términos absolutos. Hoy, y esto obviamente también quiero decirlo porque es una manera también de educarnos mutuamente, hoy está pagando alguien 25 pesos, o sea, el 80% de los usuarios residenciales en Edesur está pagando por mes 25 pesos por el servicio eléctrico. Y eso lo podemos comparar con lo que cuesta un pocillo de café en un restaurante o en un bar del Gran Buenos Aires. A alguien le puede parecer mucho. Nosotros tenemos que valorar qué significa eso como costo de generación de la energía eléctrica, porque el dinero que estamos destinando a subsidiar este servicio lo estamos sacando de hacer aquello que tiene que hacer el Estado Nacional, como dar educación, generar mejores condiciones de vivienda, tratar de atender a la población que está en una situación más difícil, y por lo tanto reasignar adecuadamente los recursos.
Bueno, como habrán podido escuchar, es un discurso prácticamente en el marco de la justicia social. Subimos las tarifas para poder dar más asistencia social y educación pública. Ahora compartamos un fragmento del entonces presidente Macri, más o menos en la misma fecha que hoy, pero del año 2016, 8 años para atrás. Esto es del 12 de abril del año 2016. Mauricio Macri dice: créanme que lo he hecho lo más gradual posible. Querría, la verdad, en vez de aumentar, disminuir. Pero la Argentina, en una forma irresponsable, el gobierno anterior fue destruyendo la prestación de servicios públicos. Entonces lo que hemos hecho es empezar a corregir ese desfasaje en la prestación de servicios públicos a partir de recomponer, ordenar el sistema tarifario y tratar de apostar a un proceso de inversión. Y créame que lo he hecho lo más gradual posible. Bueno, un Macri muy distinto al actual. Se podría decir que en esos tiempos podría haber sido una paloma y no un halcón, haciendo referencia a la discusión que hubo dentro de la interna del PRO con Horacio Rodríguez Larreta. Ahora escuchemos hoy, venimos a hoy, comparen ese 2016 con este 2024. ¿Cómo anuncia el vocero presidencial Manuel Adorni lo mismo? Esto es del 19 de enero de 2024. Manuel Adorni defendió el aumento tarifario del transporte. El tema tarifario lo he tratado aquí en varias oportunidades. Desde finales de diciembre viene ocurriendo, o que se decidió descongelar la tarifa. Por supuesto que traían un atraso desde el último congelamiento, si mal no recuerdo creo que fue en el mes de agosto, y a partir de allí empezamos un proceso de trabajo muy fuerte, por supuesto en cabeza del ministro de Infraestructura, en cambiar el esquema de subsidios o la lógica de subsidios que viene teniendo la República Argentina. Lo he explicado más de una oportunidad. Esta cuestión de subsidiar la oferta en un determinado sector del país es sumamente injusto. Injusto primero porque el interior, buena parte del interior del país, paga tarifas más razonables o más acorde a la realidad, incluso recibiendo subsidios, pero una tarifa mucho más acorde. Nos parece injusto que un lado del país pague mucho menos que otra parte del país, cuando los subsidios, recordemos, salen del bolsillo de todos. Bueno, Manuel Adorni, se podría decir que más que el vocero es el ministro del cambio cultural que pretende llevar adelante el gobierno. Nos dicen que van a utilizar el dinero, simplemente quitan los subsidios porque están haciendo supuestamente lo correcto, porque esa es la visión. Los subsidios están mal y son injustos. Tomen cuenta de la enorme diferencia en la forma del discurso 8 años después, ¿no? De 2016 a hoy. En aquel momento, en 2016, era un país muy distinto de este de hoy. Hoy hay jóvenes que defienden la necesidad de un ajuste fiscal y hay hasta bandas punk que siguen a Javier Milei. Podríamos decir con claridad que la hegemonía de la cosmovisión progresista está en minoría y la campaña de Javier Milei se hizo con motosierra y permanentemente habló de la necesidad de hacer un ajuste. Es cierto, hay quienes dicen que la sociedad creyó que el ajuste lo iba a hacer la casta, pero lo concreto es que la gran parte de la sociedad, probablemente una primera minoría social, cree que hay que hacer un sacrificio en el presente para tener un mejor futuro, y eso no lo creía en el año 2016. Es decir, entendieron el mensaje metafórico de la motosierra. Si hubiese una decepción en este sentido, si la gran mayoría de las personas que votaron a Javier Milei hubiesen pensado que el ajuste solo recaería sobre la política, la imagen de gobierno se habría desplomado fácilmente, y esto no es lo que sucedió. Siguiendo a Gramsci, la filosofía, la cosmovisión, la explicación que la mayoría de la sociedad se da para explicarse el mundo que cambió, probablemente por los fracasos de los anteriores gobiernos, probablemente por aciertos comunicacionales de la extrema derecha o tal vez por la combinación de estos y otros factores. Pero podemos estar seguros de que esta sociedad recibe los tarifazos de una manera muy distinta de que lo recibió la sociedad en el año 2016. Recientemente el ex ministro de Transporte de Mauricio Macri contaba que él le tocó a comienzo del 2016 duplicar la tarifa de los colectivos y hubo un escándalo nacional, y que en estos meses de Milei se multiplicó por 5 y no pasó nada. La pregunta que motiva esta apertura: ¿cómo puede ser que la sociedad se mantenga pasiva mayoritariamente frente al ajuste del gobierno? Es la que nos hacemos. Se la hicimos también a 4 economistas que nos dieron respuestas muy intrigantes. Buscamos obviamente que haya diversidad en la cosmovisión de cada uno de ellos. Vamos a compartir el primero de los fragmentos. Es Martín Calós, economista
Escuchémoslo. En esta luna de miel extendida y esta paciencia de buena parte de la sociedad que está disfrutando Milei, se combinan al menos dos factores. Por un lado, el fracaso de lo anterior. En los 3 gobiernos anteriores, el segundo de Cristina Fernández de Kirchner, el de Macri y el de Alberto Fernández, la situación económica empeoró, tendió a empeorar. Eso fue muy claro en términos de una aceleración de la inflación, de la nominalidad y una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, sobre todo durante Macri, pero que no se recuperó después tampoco con Alberto Fernández. Ese deterioro no solo de la calidad de vida, sino de las expectativas, no tuvo no solo solución, sino una propuesta que pudiera solucionarlo del otro lado de las opciones electorales que entonces llevaron a que Milei ganara. Y eso lleva a que tampoco, al no haber, y esta es la segunda cuestión, todavía no hay una oposición que proponga otra cosa que parezca creíble, que parezca viable. Entonces, en esa falta de construcción de una alternativa por parte de buena parte de la oposición, tampoco hay hoy por qué oponérsele a Milei. Creo que en esa combinación de los dos factores, de los fracasos anteriores y de la falta de alternativas propuestas hoy, es que se explica buena parte de la paciencia de un amplio sector de la población con el gobierno de Javier Milei, pese a que por ahora, en términos de la calidad de vida y de trabajo, lo que se ha dado es un deterioro más que otra cosa. Ahora vamos al siguiente fragmento. Otro economista, Aldo Abrán. La verdad no creo que hoy la sociedad esté más paciente que cuando inició su gestión Macri, porque lamentablemente la situación que heredó este gobierno es pésima, es muchísimo peor a la que heredó Macri de Cristina Fernández de Kirchner, y claramente tanto la gente como el aparato productivo no tienen la espalda, sí, es cierto, agobiada que tenían cuando inició su gestión Macri por la gestión de Cristina, están absolutamente agobiados, tanto la gente como el aparato productivo. Con lo cual, lo que sí hay es una realidad, es una esperanza. También la había en el gobierno de Macri, y la verdad es que la gente tardó 2 años en perder esa esperanza. Yo no creo que tenga tanto tiempo como tuvo Cambiemos, que no hizo nada y por eso la gente perdió la confianza en ese gobierno y entramos en crisis. En esta oportunidad yo creo que van a ser más bien meses, no creo que ni siquiera llegue 1 año la paciencia, pero también es cierto que quizás ya para la segunda mitad de este año va a haber una recuperación económica y la inflación va a mostrar una sensible desaceleración, lo que va a permitir seguir manteniendo esa esperanza de la gente. Bueno, Martín Calós nos planteaba una hipótesis de que la oposición no plantea alternativas que sean atractivas y eso beneficia al gobierno y la tolerancia que la sociedad le genera porque no encuentra otra alternativa. Aldo Abrán, desde una visión distinta, nos planteaba de que la situación económica era peor de la que heredó Macri y por lo tanto la conciencia de la crisis en el 2016, podríamos decir, era asintomática y ahora hay conciencia de ella y por lo tanto más capacidad de tolerarla. Vamos a escuchar ahora a otro economista, Álvaro Efraín Pérez, es analista económico y director de Finex. En estos primeros 100 días del gobierno de Milei se percibe una sociedad mucho más tolerante que aquella del 2015-16. Primero porque Milei como economista tiene el hándicap. La sociedad valida su conocimiento y se cree que este tipo sabe lo que hace. Segundo, tiene una variable, el dólar, que como variable económica y política digita y transfiere tensión o libera tensión cuando está estable. Y hoy tenemos un dólar no solamente estable, sino cayendo en términos relativos. Por otro lado, el mensaje de campaña es totalmente coherente con lo que hoy está haciendo. La motosierra, la descripción de un enemigo común, la casta, y permanentemente la sociedad escucha avances sobre aquello que ha prometido en campaña el presidente. Por supuesto que también la degradación de las variables macroeconómicas no es la misma hoy en el 2023 que aquellas que arrastraban caídas del nivel de actividad y no formación de empleo privado, entre otras, en ese 2015. Hoy se ha degradado muchísimo más
tanto las variables macro como aquellas variables microeconómicas e inflación y niveles de empleo. Por otro lado, el fracaso de Macri con el gradualismo da la pauta de que Argentina no tiene tiempo hoy para esperar que las cosas vayan sucediendo de forma paulatina. Una sociedad mucho más intolerante requiere cambios más profundos. En materia de economías regionales, nosotros en el norte lo que vemos es que todas las nuevas tecnologías en materia de energía, el litio, las energías renovables, le dan también esperanza de un cambio de rumbo y un cambio de un ecosistema que se percibe fructífero en el futuro. Por eso todavía vamos a encontrar seguramente a lo largo del año un sector minero desarrollándose con nuevos proyectos que impacten positivamente en la economía regional. Bueno, y también en la diversidad buscamos a un economista muy asociado a Cristina Kirchner, Hernán Lecher, que recomendó a Alberto Fernández antes de que asuma como presidente. Vamos a escuchar su explicación de por qué se resiste más este ajuste. Hay tres razones. Una de índole económico. El 2015 en materia económica era sensiblemente mejor para el conjunto de la sociedad que la situación en 2023. El poder adquisitivo era prácticamente el doble del que tenías hoy. Lo mismo para el caso de las jubilaciones, un país francamente desendeudado. Era un escenario muy distinto. La situación en 2023 en materia de poder adquisitivo era mucho más complicada, difícil para el conjunto de la sociedad. Y una segunda razón creo que es de índole más bien política, que tiene que ver con que Milei ha ganado recientemente y me parece que la mayoría de la gente, si no toda, ha votado obviamente con expectativas de que le vaya mejor, incluso aunque hoy la situación sea mucho más crítica para su vida cotidiana, mantiene las expectativas y me parece natural. Y tal vez hay una tercera que tiene que ver con un clima de época que excede incluso a nuestro país y que tiene en el centro de la escena miradas libertarias, de un profundo individualismo que tal vez canalizan en expresiones violentas, de tensión, disruptivas, si se quiere, para la política tradicional, las frustraciones de la imposibilidad de poder vivir mejor. Bueno, muy interesantes. 4 economistas explicando por qué la gente tiene una resistencia al ajuste distinta de la que tenía en el año 2016 al comenzar la presidencia de Macri. En el movimiento peronista hay quienes opinan que hay que esperar a que la sociedad se dé cuenta textualmente del verdadero programa de Milei y quienes aseguran que hay que combatirlo en el presente para que no pueda llevar adelante sus medidas. Probablemente haya ganado la discusión de estos últimos, porque ayer la cúpula de la CGT garantizó que hará una nueva medida de fuerza contra el gobierno. Vamos a compartir el fragmento de Héctor Daer ayer diciendo no descartamos nada, ni un paro ni movilización. No descartamos nada, ni paro ni movilización. Seguramente va a haber varias actividades de acá a fin de mes. Hay una propuesta también que va a quedar a consideración del Consejo Directivo, que el día 1 de mayo hagamos una gran movilización también. Así que hay un montón de actividades que se irán desarrollando de acá a fin de mes. Pero por respeto al Consejo Directivo, que tenemos que sostener la unidad y a rajatabla tenemos que tener la consideración que las definiciones las tenemos que tomar todos los sectores y por eso vamos al Consejo Directivo el día 11. Bueno, un poco más contundente, Pablo Moyano también se expresó en el mismo sentido. Vamos a escucharlo también de ayer. Pablo Moyano, si el 8 de abril no se confirma el aumento, se va a mover una hoja en todo el país. Bueno, si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general del gremio de camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado. Y además, decía, los estatales convocaron a un paro general de su gremio para el próximo viernes. Vamos a compartir ahora el fragmento del titular de ATE, Rodolfo Aguiar, también ayer diciendo el único ñoqui y el más caro que conocemos llegó al Estado el 10 de diciembre.
usar el eufemismo del gobierno. Esta idea de que no hay despidos porque resulta que son contratos a términos que tienen una fecha de finalización y no se renuevan. Cuanto mucho, eso podrá existir en el ámbito privado. Y como quienes gobiernan son todos empresarios, gerentes de empresas o empleados de bajo rango de alguna corporación internacional como el presidente, creen que aquí en la administración pública pueden aplicar las mismas normas. No, eso es falso. Si hay una trabajadora, un trabajador que realiza las mismas tareas que el de la planta permanente desde hace 20 años, que cumple instrucciones de un mismo superior jerárquico y que además tiene una misma franja horaria, el ordenamiento jurídico vigente es claro, tiene estabilidad en el empleo público, ahí hay un fraude laboral que inmediatamente tiene que ser dotado de estabilidad. No hay ñoquis, el único ñoqui que conocemos y el más caro llegó el 10 de diciembre al Estado. Yo pregunto, ¿qué empleador privado o público tendría en sus filas un recurso humano que se pasa de las 10 horas que tiene la jornada de trabajo, 8, jugando por las redes? Bueno, y Agar plantea además una cuestión de índole jurídico-laboral, o sea, habrá juicios que costarán al Estado mucho más porque se considere que tiene estabilidad y al mismo tiempo no solamente indemnizatorio, que deben ser retomados. Esperemos que la visión de luz al final del túnel que plantea el gobierno y mucha gente lo acompaña sea la correcta y que nuestro pesimismo sea solo una quimera. Mientras tanto nos vamos con la misma canción con la que empezamos el programa. Se viene otro aumento de RS positivo.